Ya estamos aquí, buenas noches. Ayer Burgos volvió a vivir una nueva marea blanca. Miles de personas se volvieron a manifestar reclamando una sanidad pública de calidad, más recursos económicos, más personal y una atención igualitaria para el mundo rural. Fueron algunas de las reivindicaciones. Que se desprivatice el Hospital Universitario de Burgos, que está semiprivatizado, que se mejoren los sistemas propios de la sanidad pública para la asistencia a las personas más vulnerables, en concreto para cuidados paliativos, personas que necesitan asistencia de media o larga estancia, que para eso tenemos un centro magnífico que es el Hospital Divino Valles y queremos que también se recupere. Pues oye, que te dan para dentro de un año. A mí me han dado del año pasado para el año que viene. El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado ayudas para que los jóvenes accedan a la vivienda, medidas muy criticadas por las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Denuncian que son una copia de lo que ya están haciendo ellos. Cuando plagia las buenas medidas del Partido Popular, acierta. Espero que lo haga con mayor eficacia que la última chapuza que ha sido lo del bono joven del alquiler. La Fiesta de las Flores vuelve este próximo fin de semana y lo hace con un cambio de ubicación. Este año, el Paseo del Espolón será el escenario de la creatividad de los floristas. A partir de mañana, 100 profesionales y voluntarios comenzarán a engalanar la ciudad. Comenzamos. Ayer Burgos volvió a vivir una nueva marea blanca, nueva manifestación reclamando una sanidad pública de calidad, más recursos económicos, más personal y una atención igualitaria en el mundo rural fueron algunas de las consignas. La sanidad pública de Burgos ha vuelto a ponerse en pie de guerra. Tras la multitudinaria manifestación de febrero, miles de personas han vuelto a salir a la calle para pedir una mejora de los servicios públicos. Que se desprivatice el Hospital Universitario de Burgos, que está semiprivatizado, que se mejoren los sistemas propios de la sanidad pública para la asistencia a las personas más vulnerables, en concreto para cuidados paliativos, personas que necesitan asistencia de media o larga estancia, que para eso tenemos un centro magnífico que es el Hospital Divino Valles y queremos que también se recupere, y luego que los centros de salud que están en condiciones que necesitan mejoras, pues que se pongan a las pilas y hagan inversión también para que eso mejore, sobre todo el Centro de Salud García Lorca. Las listas de espera han sido las reivindicaciones más repetidas. Gente que tarda muchísimo en operarse de una operación. Te dan para dentro de un año. A mí me han dado del año pasado para el año que viene. Pero no las únicas, también piden más financiación, mejoras en atención primaria y más cuidado para las personas vulnerables y entornos rurales. Los mayores pues tenemos dificultad para pedir una cita previa a través de un ordenador, necesitamos el trato personal. Que no se olviden que es un bien de todos, no de unos pocos para hacer negocio. Una nueva marea blanca que lucha por una sanidad pública de calidad para todos, porque recuerdan que es un derecho fundamental. Ahí estaba la marea blanca. Nosotros ya pasamos a presentarles a quienes nos acompañan hoy en nuestra mesa de actualidad. Por un lado tenemos a José María Calzada. Chema, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. A su lado se encuentra Fernando de la Barra. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buenas noches. Pues disfrutando de este adelanto primaveral, que por fin creo que este año en el Parrano vamos a comer pelusilla, ¿no? Visto lo visto, el día de hoy. Efectivamente, eso parece, por eso os iba a comentar además que este abril ha sido el más seco y más caluroso de la historia desde que hay registros, Chema. Lo cual es una causa de profunda preocupación, sí, ¿no? Pero ya lo hemos comentado, repetidamente, porque llevamos con ello mucho tiempo. Es un problema para la agricultura, para el suministro de alimentos, es un problema para la naturaleza y es un problema incluso para el propio suministro de agua, ¿no? Posiblemente en la ciudad no sea tan grave porque pues tenemos la suerte, bueno, el mérito de los anteriores responsables que hicieron los embalses de Uzquiza y de Arlanzón, y en Burgos pues es muy difícil que tengamos problemas de abastecimiento, pero en muchos problemas de la provincia va a ser un problema grave, ¿no? Eso en el bar se comenta, Fernando. Mira, se comenta curiosamente que este desajuste climático, por un lado nos está bien porque estamos más en la calle, interactuamos más, socializamos más, pero ya barrunta a una subida de precios generalizada.
Y es muy sencillo. Si la agricultura va a decaer, el porcentaje de cereal va a decaer, la productividad va a decaer, la leche va a decaer, todo eso va a llevar a una escalada de precios que probablemente en otoño estemos pagando estas carencias que tenemos ahora en este momento, que evidentemente es alegría por el sol y por ese bienestar de calle, pero que apunta todo a un encarecimiento, pero sobre todo en el tema del cereal, ¿no? Baja la productividad, tenemos un problema de exportación y de importación de cereal, pues eso va a llevar a una escalada de precios muy elevada en el último trimestre. Pues si hay una escalada que se suma a la escalada que ya tenemos, a ver qué vamos a hacer. Luego lo haremos con los tipos de interés también, que siguen escalando. Pues bueno, tener un problema muy grave, ¿no? De todas formas, también tenemos que tener en cuenta que todo este tipo de suministros en general, sobre todo lo que son suministros como cereales, ¿no?, que es un problema que puede ser aquí grave en España, depende de los mercados internacionales. Yo creo que el encarecimiento no depende solamente de la cosecha de España, sino de la cosecha internacional, que en principio, bueno, igual por las mismas razones en Europa no se prevé tan mala, pero por ejemplo todos los productos que son de más cercanía, que tienen problemas de conservación, de transporte, correcto, de caducidad, hortalizas, frutas, pues posiblemente ahí es donde se note con mayor agudeza este problema, ¿no?, de la subida de precios y por tanto de la inflación y la repercusión que tiene sobre el poder adquisitivo de todas las personas. Bueno, pues vamos a hablar de actualidad política, porque el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado ayudas para que los jóvenes accedan a la vivienda. Medidas muy criticadas por las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Denuncian que son una copia de lo que ya están haciendo ellos. Cuando plagia las buenas medidas del Partido Popular, acierta. Espero que lo haga con mayor eficacia que la última chapuza que ha sido lo del bono joven del alquiler. Así se pronunciaba al respecto el presidente de la Junta, y la delegada del Gobierno en Castilla y León le ha pedido a Mañueco que no entre en competiciones con el presidente del Gobierno. La competencia y quien tiene que hacer cosas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y al resto de la población es él, pero el Gobierno de España siempre está para sumar, así que el señor Mañueco debe de dejar de ver las cosas como una competición. Claro, en toda esta polémica parece ser, Fernando, que es que el presidente del Gobierno no ha anunciado nada nuevo, que no tengan ya vigente algunas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra. Bueno, estamos en periodo de campaña, ¿no? Es todo prometer y seguir prometiendo nuevas ideas, nuevos bonos, al Interrail, bono del consumo, bono cultural, ahora la ayuda al alquiler a los jóvenes, pero todo esto a mí me sorprende, porque ¿cómo vamos a pagar esta factura? Estamos hablando que ahora mismo en España hay 1,5 billones, con B, de déficit, que vamos a llegar a un 114% de déficit del PIB nacional, y seguimos prometiendo, y seguimos prometiendo, y seguimos... ¿De dónde vamos a pagar todo esto? Ahora hemos visto que se ha llegado a un acuerdo con COE para los salarios, estamos viendo cómo distintos sectores de la administración están reclamando un mayor aumento salarial, con lo cual lo que estamos siguiendo es generando más gasto, y más gasto, y más promesa y más gasto. Pero mi pregunta es, ¿de dónde vamos a generar ese dinero para pagar todo eso? Pues que lo diga nuestro economista. Bueno, voy a comentar algunas cosillas, Fernando. El PIB, hemos tenido de deuda casi el 120. Curiosamente, bueno, este año vino incrementado el volumen de deuda en una cantidad muy significativa, no recuerdo de memoria si eran 55 o 75 millones. No, este año hemos sido... En miles, 55.000 millones de euros, 50, creo que era una cosita así, si no recuerdo mal, lo cual es una barbaridad. Y sin embargo, hemos disminuido el peso que la deuda tiene sobre el PIB. Hemos pasado de estar próximos al 120, 118 y pico por ciento, hemos bajado hasta el 115 o una cosita así. Pero eso para Europa es un déficit estructural. Ya empezaríamos en otro, vamos a ver, en otro ámbito. Este es un problema de deuda muy grave, que curiosamente, incrementando el volumen de la deuda, la hemos reducido por la inflación. La inflación tiene alguna cosa positiva. Claro, que el PIB nominal
y la deuda se mide en términos nominales, ha incrementado de forma considerable. Hay una cosa que se llama el deflactor del PIB, que es otro medidor de cómo evolucionan los precios, ¿no? Aparte del IPC, que se utiliza, que ha aumentado considerablemente. Con el incremento del PIB ha hecho que, a pesar de un incremento muy significativo de la deuda, el porcentaje sobre el valor del producto total haya disminuido en términos nominales. Pero yo quería comentar otras cosillas sobre el problema que estábamos hablando de la vivienda y demás. Yo creo que es... Los avales para acceder a la vivienda. Exactamente. Etcétera. En primer lugar, a mí me parece que el que se haya puesto en el centro de la campaña electoral la vivienda me parece muy positivo, porque es un problema que afecta a muchos sectores sociales el poder acceder a ella en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, me parece bien. El problema es, esto lo tenían el reforma del mercado de la vivienda, lo tenía el programa el gobierno. El problema es que pues, han tenido muchos problemas de entendimiento entre los partidos que participan en el gobierno. Entonces, precipitadamente y a última hora están lanzando propuestas desde la propia ley de vivienda hasta este tipo de propuestas que posiblemente no estén suficientemente bien pensadas, ¿no? y meditadas para que sean efectivas. Desde luego, que se ponga el problema creo que es muy positivo. Como se está haciendo, pues posiblemente no sea la forma más adecuada. En cuanto al aval, el problema habitualmente cuando una persona quiere hacer la vivienda puede conseguir préstamos hipotecarios que van hasta el 80% del valor de la vivienda. Y lo que está de alguna forma en este caso ofertando el gobierno, que ya muchas comunidades del PP y no del PP, porque creo que Baleares no es del PP y creo que también lo tenía Rioja, que tampoco es, otras comunidades autónomas, es avalar ese 20% para que se pueda acceder a la totalidad del valor de la vivienda. Esto no supone más gasto, en principio, a no ser que haya fallidos, porque si hay fallidos, entonces el gobierno tendría que responder esos fallidos por ese 20%. Pero claro, ¿realmente esto es una ayuda efectiva? Me pregunto yo. Vamos a ver, si no tengo el 20%, el que pueda hacer la vivienda es un tema de tiempo, porque claro, para que a mí me den un crédito, lo más importante es que tenga solvencia, capacidad de pago. Claro. Eso es lo más importante, y para tener capacidad de pago tengo que tener un salario que pueda enfrentar ese préstamo, que posiblemente sea uno de los problemas, tengo que tener unos precios posiblemente más asequibles de la vivienda, ¿no? Y unos tipos de interés que no se disparen con tanta rapidez. Claro. El problema de acceso a la vivienda posiblemente venga por estas causas, y no por este aval. El aval todo lo que puede hacer es pues que retrase la decisión de compra en lo que ahorro ese 20%. Pero claro, realmente no me abarata el valor de la vivienda. Clarísimo, muy bien explicado, Chema. Nada nuevo bajo el sol. No, y además hay otra cosa también. Este 20% en algunas comunidades se está aplicando desde el 19. Sí. ¿Se ha visto qué efectividad ha tenido? Porque yo me temo que no va a tener mucha efectividad esto. O sea, que aunque se ponga esta medida, realmente se va a incrementar la demanda de vivienda, se va a facilitar el acceso por este 20%. El ejemplo lo tuvimos con los famosos ICO, donde también el gobierno avalaba con un 20%. Y ha habido un porcentaje de fallidos, como bien has dicho tú, ¿no? De aquellas empresas que a última hora no han podido subsistir y han dejado ese pequeño pufo, entre comillas, al gobierno central cuando era una ayuda muy eficaz durante los ERTES. Podríamos sí, pero fíjate, yo un poco la información que tengo ahora mismo no la podría concretar, pero creo que el número de fallidos ha sido muy pequeño, ¿no? Y eso que estamos hablando con empresas, que una empresa al final es una SL, tiene un capital ahí puesto y si tiene problemas puede cerrar y pierde el capital, pero una persona física que haya fallidos es más improbable. Además que hay una cosa, o sea, que es que el banco, si no, lo primero que estudia no es si yo tengo un aval o no tengo aval, es si tengo la capacidad de solvencia, la capacidad de poder devolver ese préstamo. Eso es lo importante, porque el banco no quiere quedarse con pisos. No quiere, lo que quiere es que le puedan pagar, le devuelvan el préstamo con los intereses. Y el problema de la vivienda ahora mismo se centra en precios, en salarios y en tipos de interés. Sí, continúa. No, y por otra parte, los tipos de interés igual nos parecen un poco exagerados. El problema es que han subido muy de repente. Pero los tipos de interés que están ahora mismo, el Euribor en un 3,7, 3,8%, que te puedan conceder un préstamo con un diferencial del 1, que tengas que pagar en torno al 4 y pico, tampoco es una barbaridad. Lo que pasa es que, claro, en 9 meses, 3 puntos con 70. Sí, sí, que es una barbaridad, es una barbaridad, pero tampoco es un tipo de interés excesivamente elevado. Eso hay que sumarle la inflación que hemos sufrido en el bolsillo. Bueno, claro, es que se junta el uno con lo otro. Pero el problema, la inflación nos genera problemas de pago, pero para los deudores es bastante positiva, porque también su deuda vale menos.
El Estado, hemos comentado, ha disminuido su déficit. ¿Por qué ha disminuido? Porque el valor ha podido recaudar más como consecuencia de la inflación y encima el valor de la deuda total del Estado con respecto al producto pues ahora es menor. De suyo es como, vamos, es una economía, se llama monetarizar la deuda y habitualmente se dice que el Estado nunca paga. O quiebra, que es más frecuente posiblemente a lo largo de la historia de lo que es frecuente, o monetariza la deuda, que significa que la devalúa a base de inflación o depreciación monetaria. Bueno, el caso es que todas las economías domésticas han tenido que reorganizarse. Eso es una realidad. Sí, sin duda, o sea, vamos a ver, pero la inflación genera una pérdida de poder adquisitivo. Además, esa pérdida de poder adquisitivo en esta inflación ha caído sobre bienes que son básicos, energía, en mayor medida, y alimentación. Ha caído sobre este tipo de bienes, que son bienes de primera necesidad, que todos utilizamos y que en las economías más desfavorecidas, en su bolsa de compra, pesa mucho más. Entonces han perdido un poder adquisitivo. Ese impacto y esa escalada, digamos, de la hipoteca ha hecho más daño, lógicamente. Sí, porque estamos hablando que no ha sido progresivamente en una secuencia de tiempo largo, sino que ha sido prácticamente en cuestión de pocos días, ¿no? O de pocos meses. El problema ha sido ese, la rapidez con que ha subido los tipos de interés, ¿no? Y bueno, yo ahí también discrepo un poco con las políticas que está llegando el Banco Central Europeo, que creo que no ha sido excesivamente prudente. O sea, para controlar la inflación estamos generando un parón en la demanda en la economía que posiblemente pueda tener consecuencias más graves. Y es que lo peor puede ser que esté por llegar, porque lo que tiene muy claro el Banco Central Europeo es que no va a parar hasta que la inflación esté en el 2%. Y entonces tenemos un objetivo a 2 años vista, hasta 2025 esto va a seguir creciendo, ¿no? Bueno, eso por ahora es un poco... la teoría, ¿no? Eso es lo que tiene que manifestar con firmeza los responsables económicos, ¿no? Bueno, Christine Lagarde ya lo dijo, nuestro horizonte es el 2%. Es el mandato claro que tiene el Banco Central Europeo, pero eso se puede sostener en una economía que, si siguen con este ritmo, entra en reflexión. Bueno, de todas formas, ya la última subida ha sido una subida más moderada, ¿no? Ha sido 1/4 punto. Sí. Y bueno, ya las palabras también de Christine Lagarde en la rueda de prensa posterior, que los economistas lo miramos con lupa, ¿no? Qué adjetivos utiliza, han sido como más moderados, ¿no? Han sido más moderados, ahora no recuerdo exactamente qué ha utilizado, pero han sido bastante más moderados, con lo cual de alguna forma ya se está anticipando que estamos llegando posiblemente a los tipos máximos, que igual pues lo ha dejado en la facilidad de crédito, lo ha dejado en el 3,75, posiblemente lleguemos al 4 y bueno, a mí me gustaría que no subiera mucho más y espero que no lo suban. No, sí, a mí la preocupación que tenemos todos es que lo que sube ya no baja. Fernando. Esa teoría es muy extendida, ¿no? Lo que sube no baja, a ver, al final el mercado te va poniendo, ¿no? Y te va posicionando y veremos cómo habrá ya muchas cosas que no bajen. Pensábamos que la gasolina no iba a bajar y hemos visto cómo progresivamente ha vuelto a bajar, ¿no? No llegará a esos niveles a lo mejor de hace unos años, pero ya ha vuelto a bajar. La energía también vimos cómo disparó y volvió a bajar, o sea, siempre va a haber recorrido de subida y bajada, pero sí que es cierto que nos vamos a educar a movernos en un nuevo escenario donde tendremos que, esa economía doméstica, ¿no? Ajustarla a ese día a día y al precio que ha tenido pues un poco todo, no solamente la pandemia o la guerra, sino un poco este nuevo concepto de vida en el cual estamos ahora mismo sumidos. Y otra de las promesas con las que nos sorprendió el presidente del Gobierno este fin de semana es favorecer el transporte ferroviario a Europa a través de Interrail, subvenciones también para que les haga prácticamente pues, un coste mínimo el viajar. Se está centrando mucho en esta precampaña en el target de 18 a 30 años. Yo no sé si es algo acertado o no, dado que esta corte de edad es la que menos se está movilizando y que es a partir de 40 a 45 años cuando los expertos dicen que hay que dirigirse de forma masiva, ¿no? Si lo que quieres es captar el voto. ¿Cómo veis esta medida? Bueno, lo hemos hablado, ¿no? El bono cultural, el bono ahora Interrail, la ayuda a los jóvenes a integrarse en esa compra de esa primera vivienda. La ayuda a Interrail, bueno, si es para una comunicación interna, pero si es para costear vacaciones a nuestros hijos, mal lo vería que fuese a Valencia, pero ya que sea para ir a Bruselas o que sea para ir a tal, bien, pero que tenga un retorno, ¿no?
O sea, es lo que hemos hablado siempre. Yo quiero favorecer que el burgalés salga fuera, pero cuando, eso siempre hemos hablado con los aviones, que vaya esa línea de ida y vuelta, pero que a la vuelta también aporte parte de lo que nosotros hemos invertido en ir, ¿no? Pues en este caso un poco igual, ¿no? De nada, subvencionar vacaciones por aquello de subvencionar, a mí me cuesta verlo. Sí, bueno, aquí en esto posiblemente yo creo que este tipo de medidas soy bastante crítico con ella. En primer lugar, el tema de los bonos al transporte surgió por un problema puntual de inflación, para tratar de compensar la inflación, ¿no? Claro, esto era una medida circunstancial, por un problema coyuntural, que tenía una fecha de caducidad y la sigue teniendo, que era para septiembre. E incluso el bono Interrail también se pone para septiembre, pero dices... Sí. ¿Es aplicable el bono Interrail? Al final esto nos ha llevado, como bonificamos el transporte dentro de España, lo vamos a bonificar también dentro de la movilidad dentro de la Unión Europea. ¿Esto tiene que ver con inflación algo? Porque era el origen de esas medidas, ¿no? ¿Qué nos supone esto? Y ahí estoy, Fernando, aumento el gasto público. Claro. Aumento el gasto público. Vamos a ver, yo creo que he comentado aquí en esto que este país está viendo por encima de sus posibilidades porque tenemos un déficit público que está muy por encima de los objetivos que nos plantea la Unión Monetaria. Y lo que es peor, por encima de lo que es sensato para una economía nacional. Y aumentar gasto público con este tipo de medidas que posiblemente no tengan una repercusión importante en el gasto, pero es un poquito más. Claro, pero al final un grano con otro grano haces el granero, ¿eh? Sí, no, ese es el problema. Entonces yo creo que esto sí que me parece que son ocurrencias de carácter demagógico populista para atraer lo que has comentado, un sector de voto que bueno, bien, puede ser interesante, pero que la campaña la paguemos después todos los españoles con incremento de gasto público que al final se va transformando de una forma a otra, o bien en inflación, o bien en incremento de impuestos, pues la verdad es que no me parece nada. Otra cosa es que te dijera, mira, vamos a facilitar a todos los jóvenes de España a garantizarles la participación en programas Erasmus, que de eso sabes tú por tu trabajo en la universidad mucho. Todos firmamos, no hay que firmar, algo maravilloso. Pero es que el leitmotiv de esta medida no es esa. Pero todos los burgaleses que están estudiando en Madrid, en Vitoria, en Bilbao, claro, vamos a facilitarles que vayan a ese viaje de ida y vuelta a esas universidades y que luego el retorno, tanto la ida y el retorno, les vamos a ayudar. Bien, vale, pues estamos incentivando un poco a seguir preparándonos, a seguir estudiando y a ese feedback de ida y vuelta. Pero lo otro es que lo veo más una medida populista de vacaciones, así de claro. Sí, bueno, no tengo nada más que añadir. Vale, más perfecto. Pues vamos con propuestas de precampaña, porque el Partido Socialista confía en que la Tesorería de la Seguridad Social venda el solar del antiguo Hospital General Yagüe para construir en el espacio municipal un centro de día para mayores. Exigirán a la Junta, además, la creación de una nueva residencia para la tercera edad y concertar más plazas a los centros privados. Los socialistas apuestan también, en materia de servicios sociales, por recuperar espacios de convivencia en los barrios para los más mayores. Encontrando al menos la colaboración de la Junta en un porcentaje, proporcionaríamos el suelo y financiaríamos al menos buena parte de la construcción. No nos importaría tampoco ver fórmulas de gestión compartidas con la Junta de Castilla y León, un gran centro de día para mayores en Burgos. ¿Qué os parece esta propuesta, Fernando? Tengo que meditarla. Primero, porque creo que aquí ya tenemos un gran centro si no lo propusiéramos, ¿no? ¿Qué pasa con el Divino Vallés? Creo que ahí tenemos un gran centro, ¿no? Está prácticamente inutilizado, o sea, si necesitamos un gran espacio para los mayores, creo que ahí tenemos ya un gran edificio que solamente con una remodelación y una adaptación podríamos tener ese centro de mayores. En cuanto al espacio, pues veremos cómo todos los partidos políticos para ese espacio van a proponer una idea, ¿no? Que es un espacio no solamente que se ha quedado ahí muerto, sino que es muy importante que le dotemos de algo. Y con por pura lógica, como hemos hablado, eso le daría vida, contenido, revalorizaría todo ese entorno, todo ese barrio, porque hemos visto que desde que fue el Yagüe, la avenida del Cid ha ido a menos. Por lo tanto, sí que es cierto que es un espacio que de alguna forma va a haber que dotarle de un contenido suficiente para volver a dinamizar esa zona. A partir de ahí veremos cómo cada uno propone una Y hablando de una nueva residencia
de mayores. ¿Qué te parece a ti, Chema, que en un programa electoral lleves cosas para pedir a los demás? Eso también. Bueno, era una de las cosas que quería comentar, ¿no? Que bueno, en este caso el alcalde se mete, ya da por supuesto que la tesorería se lo va a ceder, ojalá para el ayuntamiento. Bueno, ya la verdad es que a mí me cuesta a veces distinguir entre las distintas administraciones para los temas inmobiliarios. Vamos a ver, es público el terreno, pues lo normal es que todas las administraciones orienten ese terreno, no a lo que pueda ser de mayor utilidad para el conjunto de los ciudadanos, en este caso de la ciudad de Burgos. Pasa con eso y con las carreteras. Sí. La titularidad. Eso es. Sí, no, ahí pero tenemos bueno, dudas. Tenemos siempre problemas de que, bueno, este terreno que es del Estado, es de la comunidad y tal, cuando se plantea utilizarlo, no, hay que hacerlo unas administraciones a otros y siempre es bastante problemático, ¿no? Es bastante problemático, además, cuando están gestionadas por distintos grupos políticos. La idea, desde luego, de promover en él lo que es un centro de día, un centro residencial para mayores, un centro que pueda generar actividad en torno al sector de la tercera edad, a mí me parece muy positiva, porque, por desgracia, esta ciudad tiende a tener cada vez una población más envejecida, más necesitada de este tipo de ayudas y servicios. El tema es cómo se va a financiar, en qué medida las distintas administraciones que tienen competencia en servicios sociales, y que en este caso básicamente es la Junta en tercera edad, pues va a contribuir a ello, ¿no? Porque claro, el problema que tú has comentado lo propone el alcalde, es buena idea, pero básicamente las competencias estarían en la Junta. Claro, sí que es verdad que se ha ofrecido a colaborar con la Junta, llegar a un tipo de acuerdo, convenio que sea suficientemente satisfactorio para ambas partes y se pueda utilizar ese espacio, que sería muy conveniente porque lleva ya mucho tiempo vacío, ¿no? Yo creo que es un espacio que hay que dotarle, no le podemos tener como está, eso está claro, que es beneficioso para ese barrio, que es un barrio que se está quedando triste, por decirlo de alguna forma. Sí. Pues de propuestas del Partido Socialista vamos al Partido Popular. Cristina Ayala propone una nueva red de aparcamientos disuasorios para Burgos. La idea de la candidata es hacer aparcamientos en altura que permitan ofrecer más plazas a un precio asequible, similar al que tiene la zona azul. Ayala destaca los problemas que existen para aparcar en varias zonas de la capital y reprocha al alcalde de La Rosa la falta de alternativas. El primero de estos aparcamientos se construiría en Gamonal, pero pretenden también hacerlo en otras zonas como G3 o el Casco Alto. En Gamonal se han quitado cerca de 400 plazas de aparcamiento sin dar ningún tipo de solución. Pero esto solo es un ejemplo, como les digo, esto está pasando en toda la ciudad. Por ejemplo, con lo que están haciendo, con la obra que están haciendo en Reyes Católicos, con carril bici, pues también han quitado del orden de 130 aparcamientos. Pero es que estamos aquí en el mercado del G9. Y en el mercado del G9, por ejemplo, pues había pendiente una cosa muy pequeña de hacer con la remodelación, que era poco más o menos que poner una barrera en un aparcamiento después de haber hecho las obras, para dar 21 aparcamientos más. Bueno, pues ni siquiera eso han sido capaces de hacer. Es una de las propuestas del Partido Popular. Lo cierto, Chema, es que por H o por B, por ejemplo, en barrios el más populoso, ¿no?, como el de Gamonal, sigue sin solucionarse el asunto del aparcamiento, y pasan los años. Sin duda, es un problema ya muy viejo, ¿no?, en esta ciudad, el aparcamiento en determinadas áreas, especialmente en Gamonal, donde además, bueno, pues incluso ya tuvimos conflictos importantes por una remodelación en el cual también se suprimían muchos aparcamientos, ¿no? El problema nos pasa un poco como antes, ¿no? Tenemos los espacios, son esos espacios del ayuntamiento, ¿cómo se va a financiar eso? Yo la verdad es que lo que estoy viendo, me encanta que haya muchas propuestas, muchas ideas para la ciudad, pero me encantaría también que fuera acompañado de un programa económico, de financiación de lo mismo, porque me encantó la propuesta porque me afecta por proximidad de hacer de doble vía la calle Arles, ¿no?, en el oeste en el este de la ciudad, ¿no? Me encantó que se peatonalice y se saque a los coches fuera del espacio urbano y sobre todo a las zonas céntricas, la propuesta de peatonalización. Me encanta esta propuesta, creo que es importante hacer espacios donde se pueda aparcar, pero claro, no sé si vamos a tener capacidad para financiarlo todo ello, ¿no? Y en este tema de propuestas que se están haciendo aquí los partidos políticos, claro, se hacen propuestas que a veces, o por lo menos las que se publican, salen al público, son las propuestas que tienen una mayor repercusión pública, las que los medios de comunicación pues compráis con más facilidad, ¿no?, para tener la repercusión mediática que se pretende. Pero yo en Burgos
Creo que todos los partidos políticos se tenían que tomar muy en serio lo que es una promoción de la actividad económica en la ciudad, porque nuestra ciudad, por desgracia, está creciendo, pero ha perdido ritmo con respecto a la economía nacional, y nuestro mayor problema, como insisto yo muchas veces en todos los trabajos que tengo la suerte de poder hacer con respecto a la coyuntura económica de Burgos y demás, es necesitamos generar actividad. Y yo creo que, bueno, teniendo aquí en está Fernando, que va dentro de los partidos como concejal, ¿no? Creo que se tendrían también que concienciar a la población sobre este problema, y aunque posiblemente este tipo de medidas no tengan tanta repercusión mediática, pero intentar ir lanzando propuestas, que no es nada fácil, es muy fácil decirlo como lo comento yo aquí, hay que incentivar la promoción de la actividad económica, pero el problema grave es hacer propuestas para ello, ¿no? Y que esas propuestas puedan ser efectivas y que puedan generar realmente esa actividad que se pretende. Hombre, todo lo que sea, egoístamente hablando, todo lo que sea promocionar esas propuestas que contribuyen a mejorar la vida de los burgaleses, pues son las que tenemos que sacar, evidentemente, pero no porque sea llamativa, sino porque realmente es lo que en unas elecciones municipales se trata, ¿no? Que el burgalés o burgalesa sepa en qué va a mejorar la vida mía si yo voto a uno o a otro o a otra, Fernando, ¿no? Sí, sí. Además, un poco a la línea de lo que estábamos hablando, vamos hacia un concepto de ciudades amables, ¿no? Ciudades más sostenibles, donde gane el peatón sobre el vehículo. Eso es algo que no solamente en Burgos, sino lo estamos viendo que va a ser el patrón a seguir en los próximos años. ¿Y eso a qué me lleva? A que va a haber mucha financiación europea. Muchos de estos proyectos van a tener que venir por financiación europea. Ahí es donde tienen que trabajar este ayuntamiento y todos los ayuntamientos, en captar esas ayudas, que hay miles de millones y que en muchos casos no sabemos captar y no accedemos por desconocimiento o por falta de conocimientos de captación de esos fondos europeos, que es realmente el gran baluarte económico hacia el cual tienen que ir muchas de estas medidas, porque como bien dices tú, solamente con los recursos propios de un ayuntamiento de Burgos, que creo que ronda los 240 millones, evidentemente no vas a poder abarcar todas estas medidas si no sabes ir a llamar a la puerta adecuada. Y ahora mismo la puerta adecuada, en este caso, en cuanto a ese concepto de ciudades amables y sostenibles, es Europa. Y resaltar lo que ha dicho Chema, que creo que es muy importante, además me lo voy a apropiar yo también en las entrevistas, tenemos que preguntar más a menudo, señor candidato, señora candidata, ¿cómo va a pagar esto? ¿De dónde va a quitar? Claro, yo creo que en este sentido, y esta medida está muy, lo que he podido debatir, va muy encaminada a fondos europeos, porque es que si no, no hay capacidad económica tuya. O sea, empiezas a sumar, tenemos claro cuál es el presupuesto de un ayuntamiento, solo la gestión propia interna se lleva casi un 50 o 50 y tantos % del presupuesto. Entonces, a partir de ahí tienes las manos muy atadas. Y encima el año que viene que va a haber regla fiscal. Por lo tanto, creo que todos, da igual el partido político que gobierne, te lo digo verdad, tiene que mirar mucho a Europa porque va a ser el gran baluarte económico. Bueno, yo desde luego que queremos ciudades amables, vamos en esa dirección, lo compro sin duda, pero necesitamos ciudades amables con gente. Eso es un tema básico, y te agradecería, Rafa, mucho más que compres la financiación, que me compres la idea de preguntar a los candidatos, que tendrás oportunidad, porque bueno, están pasando por el programa, ¿no? Sí. De qué propuestas tenemos para activar la economía de Burgos y tratar de lograr conseguir a un ritmo similar a la media nacional. Simplemente eso, que no va a ser nada fácil. Aquí nuestra propuesta, yo creo que, y todo el mundo en Burgos te lo dirá, es la industria. Aquí tenemos que seguir potenciando nuestra industria, trabajando sobre nuestra industria, y a raíz de ahí podremos crecer. Es el baluarte número 1 que tiene la ciudad. Luego estará el guiño del turismo, de otros conceptos que también aporte, pero la riqueza primordial de esta ciudad es el turismo, es la industria. Por eso ese énfasis con las infraestructuras. Si tenemos grandes infraestructuras, podremos también desarrollar y crecer a nivel industrial, y a partir de ahí esa bola irá creciendo en cuanto al beneficio de la calidad del ciudadano de Burgos. Pues que sepas que esa pregunta la tengo en el cuestionario para candidatos, que como son elecciones, por supuesto que
dar el mismo tiempo cada uno que tiene estipulado, y los temas tienen que ser todos muy similares para que no parezca que una entrevista es mejor que otra, porque ya sabemos que hay muchos ojos mirando y a veces hasta ojos que ven más de lo que existe, ¿no? Pero sí, esa pregunta está ahí, como luego en el bloque de los debates electorales también hay unos grandes proyectos, ¿no? Otro que habla del día a día de los barrios. O sea, vamos a intentar tocar muchos palos. Veníamos de una propuesta del PP, vamos ahora a otra de Vox, que ha presentado la primera de sus 10 medidas principales de un programa nos dicen, de 50 propuestas. Fernando Martínez Fitores ha anunciado que van a suprimir el impuesto de plusvalía y van a reducir al mínimo exigido el tipo impositivo del IBI. Estas dos medidas detraerían la recaudación municipal, pero también plantean reducir el apartado de gastos, eliminando los patrocinios a clubes y las subvenciones en materia de igualdad. En el apartado de gastos lo que proponemos es reducir todo lo que tiene que ver con contratos de patrocinio indiscriminados y subvenciones también indiscriminadas y sin sentido. Y al mismo tiempo, como tenemos 90 millones de remanentes, lo que proponemos es destinarlos a amortización de deuda, al menos parte. Esto de una manera progresiva y pausada. Pues nos quedamos inicialmente con el impuesto de plusvalía y la reducción al mínimo exigido del tipo impositivo del IBI. ¿Qué consecuencias traería eso para las arcas municipales, Chema? Sí. Venga, Chema. El IBI prácticamente está a lo mínimo que marca la ley en esta ciudad, porque cuando llegó la pandemia y desde los sectores comerciales intentamos rebajar el IBI, prácticamente desde intervención nos dijeron que era imposible porque era prácticamente lo mínimo que marcaba la ley. Por lo tanto, bajar mucho más sería peccata minuta. Y luego en la plusvalía también hay una sentencia al respecto de cómo aplicarla. Yo no sé, vamos, el tipo mínimo del IBI es el 4 por mil. Sí, ya está muy similar. El 4 por mil, no sé exactamente cómo está en el ayuntamiento, me suena no que está muy alto. Al 4,60 o una cosita algo así. Eran prácticamente, me suena un poquito. No tenía una repercusión máxima. Bueno, estas medidas están dentro un poco de lo que es Vox, bajar impuestos. Bueno, yo no sé si es muy positivo lo de bajar impuestos, por mucho que digamos, y más un impuesto como el IBI. Es el único impuesto que, dado que grava, no, es municipal, igual que plusvalías y otro tipo de... Bueno, es de los pocos impuestos municipales que hay. Pero claro, es el impuesto... Yo lo que propondría es una reforma importante del IBI, porque creo que genera ciertos desajustes, porque mucho el IBI al final se cobra por valor de las viviendas, y el valor de las viviendas, tal como se están ahora fijando, que lo hace, el IVA es un impuesto complejo, o sea, le gestiona Hacienda, fija los precios a Hacienda y le cobra el ayuntamiento. Las bases impositivas del IBI lo hace el catastro, que depende, depende del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y el impuesto sobre esas bases que hace el catastro lo recauda el ayuntamiento, que tiene una capacidad para fijar entre el mínimo impositivo, que es el 4 por mil, y puede a partir fijar los tipos que quiera, ¿no? A partir de ese 4 por mil como mínimo. El problema que hay es que habitualmente los edificios tienen una valoración que está muy correlacionada con la antigüedad del edificio. Y nos podemos encontrar en zonas céntricas donde las viviendas tienen mucho valor, pero las viviendas tienen ya ciertos años de que se han construido, que tienen un valor muy reducido, y en extrarradios de la ciudad viviendas que se han construido más recientemente que tengan valores muy altos. Eso genera pues que la recaudación, desde mi criterio, a veces no es muy correcta. Además, este impuesto tampoco permite hacer, yo creo que lo que podría ser una política de vivienda, que se podría hacer también con él, por parte del ayuntamiento, sobre todo con todas las viviendas que están abandonadas, porque sí que permite la ley el incrementar el impuesto hasta un 50%. Sí. Pero claro, un 50% es cuando la base, el valor del inmueble, un edificio, una vivienda vieja que está deteriorada, en situación de ruina, que puede haber muchas en el casco antiguo, tiene una base muy pequeña, paga muy poco, vamos, la base imponible, el valor que tiene ese vivienda y por lo que se paga es muy pequeño. Y respecto a la plusvalía, hay una sentencia del Tribunal Supremo que obligó a los ayuntamientos a devolver todo lo que se había cobrado en relación a este impuesto. Esta propuesta de Vox dice que suprimirían totalmente el impuesto de la plusvalía. ¿Eso es posible?
Yo creo que jurídicamente no creo que pueda, ¿no? No sé, desconozco. Hombre, si hay una sentencia del Supremo que te ha obligado a devolver todos los cobrado impuestos... de más, estamos hablando de cobrado de más, no devolución total, sino cobrado de más, ¿no? Creo que suprimirla entera no sé si legalmente se podría. Vamos a ver, este impuesto de plusvalías es un impuesto que sí que es potestativo del ayuntamiento, se podría suprimir. La sentencia fue porque, bueno, el impuesto de plusvalías se cobraba sobre bases que no eran correctas, porque había sufrido una fuerte depreciación el mercado de la vivienda después de la crisis de 2008 y se seguían valorando con criterios que no se aproximaban a precios de mercado, con lo cual había muchas personas que vendían su vivienda con una depreciación importante y a pesar de ello tenían que pagar el impuesto de plusvalías. Y eso es lo que generó esta sentencia, que los ayuntamientos tuvieran que devolver en estos casos este impuesto. Pero claro, lo que se hizo es reformar el impuesto para establecer un nuevo método de cálculo y evitar esta disfunción que se producía, que cuando caía el mercado no caía la base imponible sobre la que se aplicaba el impuesto, pues, o sea, el valor sobre el que se aplicaba el impuesto. Pues aclarado queda. Muchísimas gracias, Chema. Vamos a hablar de estos días que son de reuniones internas e intensas de los agentes sociales. El sindicato UGT y la patronal COE han ratificado en sus asambleas el preacuerdo que alcanzaron el viernes. Mañana se sumará comisiones obreras. Los salarios finalmente subirán al menos un 10% hasta 2025, 4% este año, 2023, y un 3% en 2024 y en 2025. Por fin hay acuerdo entre ambas partes, Fernando. Bueno, era algo por lo cual ya veíamos que nos estaba costando cerrar los convenios colectivos, ¿no? Llevábamos ahí meses intentando cerrar convenios y se estaban dilatando. Estaba claro que iba a haber una subida relativamente importante, pero que había que afrontarla por otro lado. O sea, hay que ser sinceros y va a haber que reajustar. Ahora vamos a ver cómo lo absorbe el mercado, ¿no? Porque al final esto es lo de siempre. ¿Quién genera la riqueza? Y si no solamente me parece correcto subir el precio en este caso, los trabajadores, que es de ley, pero es que, claro, nos están subiendo las cotizaciones de seguridad social, nos están subiendo el resto de impuestos, de más y más y más impuestos, y esperemos que esto no ocurra, pues un poco el caso Ferrovial, ¿no? Que no se irán más empresas porque no pueden ir, pero sobre todo ese efecto llamada de inversión, pues que no se retraiga, porque es fundamental para un país como España. Chema, ¿es un buen pacto, es una buena negociación? 4%, 3 y 3, 2023, 2024, 2025... A mí, en primer lugar, tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente el que se haya conseguido este acuerdo, porque además las noticias que le precedían, yo creo que se ha llevado con mucha cautela. Sí. Y bueno, pues, las noticias que precedían... Déjame decirte una cosa, mucha cautela entre sindicatos y patronal, sin que interviniera el gobierno, que se les ha dejado fuera de la foto. Sí, pero fíjate que hace pocos días los sindicatos estaban amenazando con conflictividad en septiembre y demás, y a mí me hacía ser bastante pesimista sobre las posibilidades de llegar a un tipo de acuerdo, porque se estaban reclamando inflaciones. Pero bajo manga ya sabíamos lo que se estaba cociendo. Bueno, no, yo en este caso no Yo porque llevo 6 meses negociando un convenio, entonces al final sabías un poco lo que se estaba cociendo por detrás. No, yo la verdad es que lo desconocía esas circunstancias y me ha sorprendido muy gratamente que se haya llegado a este acuerdo, ¿no? Después es un acuerdo en el cual, teniendo en cuenta los niveles de inflación, se puede considerar que es bastante moderado, es bastante moderado. Y desde luego no está en mi ánimo nunca porque defiendo a los empresarios. Creo que en este caso, en general, en nuestras sociedades están de alguna forma muy poco valorados, pero sí que tengo que decir también que en las circunstancias actuales, así como en un principio con las subidas de los precios de inflación en general, en el conjunto de la economía, porque después hay casos de todo, cada empresa, cada sector es un poco distinto, pero en general los empresarios absorbieron gran parte de las subidas de inflación a costa de sus márgenes. Sin embargo, ahora ya las materias primas se han relajado un poquito, los costes de energía se han relajado y sin embargo han aumentado los márgenes empresariales y, como bien decías, Fernando, se mantienen los precios, incluso siguen subiendo ligeramente.
se ha moderado la subida y en este caso pues eso ha favorecido que ahora los márgenes empresariales sean en el conjunto de la economía, no entremos en sectores y en empresas particulares porque entonces casi que encontramos de todo, ¿no? Pero se está mejorando los márgenes empresariales gracias a esta subida de precios que hubo como consecuencia de la inflación, ¿no? Pues una última cuestión antes de acabar esta primera parte, porque esta tarde ha tenido lugar la presentación oficial de la plataforma cívica por las infraestructuras de Burgos. Un movimiento ciudadano, ya saben, que va a reclamar el mes que viene que Burgos se merece respeto y futuro, en clara alusión al retraso de varias infraestructuras y a la no presencia de Burgos dentro de la red básica del Corredor Atlántico, aunque mañana vamos a dedicarle suficiente tiempo, más tiempo que hoy, a este asunto. Sí que me gustaría, Fernando, conocer tu opinión sobre lo que significa que ya esta plataforma, de la que mucho se ha hablado, se presente en sociedad, sea tangible, ¿no?, de alguna manera para todo el mundo y que consiga atesorar, aunar pues muchas sensibilidades que están bastante hartas de que a Burgos se le ningune. Yo creo que esta plataforma en la cual prácticamente está todo el sector social de la ciudad, lo que viene a decir es que está en juego nuestro futuro, el futuro de la ciudad, de nuestros hijos y de nuestra economía, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Si tenemos unas infraestructuras acorde ya, fíjate lo que te voy a decir, al siglo XXII, porque es que hemos pasado un tercio del siglo XXI, que es que prácticamente no nos damos cuenta, pero ha pasado un tercio del siglo XXI, entonces tenemos que pensar a medio y largo plazo. O sea, nuestro polo industrial es de los años 60, o sea, cuando digo siglo XXII es que el polo es justo lo que falta ahora para el siglo XXII, en el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, si somos capaces de generar grandes infraestructuras, podremos atraer esas industrias, ese bienestar y esa necesidad de ciudad. Entonces, yo creo que esto lo que viene a significar es que la ciudadanía quiere decir, Burgos estamos aquí, evidentemente, estratégicamente, como cruce de caminos, nadie nos lo puede robar, por mucho que quieran hacer curvas, eses y distintos paralelismos, y es que es fundamental de cara al futuro, si no, pues por desgracia, como dice ese informe, vamos a ser la sexta ciudad mejor para vivir en la tercera edad. Yo creo que Burgos tiene que ser esa ciudad donde pueda convivir la tercera edad, pero también donde nuestros jóvenes puedan trabajar, puedan disfrutar y se pueda estar todos un poco unidos de la mano. Pues en esa presentación oficial en sociedad ya se ha desvelado la fecha para esa manifestación multitudinaria pidiendo ese respeto y futuro que Burgos quiere, necesita y se merece. Es el martes 13 de junio, cuando muchísimos miles de burgaleses saldremos a la calle precisamente para decirles que hasta aquí hemos llegado. Decía nuestro economista que hay que reactivar la economía de Burgos. Con esto no reactivamos la economía de Burgos, estando fuera del Corredor Atlántico y siempre siendo los paganines del retraso de diferentes inversiones. Por eso hay que salir a la calle, recuerdo, el martes 13 de junio. Sin duda, esto enlaza con lo que hemos comentado antes, ¿no? Nuestro principal problema en Burgos es generar una actividad económica mayor, sobre todo para que no nos quedemos rezagados con respecto, al menos crecemos, pero crecemos menos que la media europea. ¿Eso qué hace? Digo, que la media nacional. Perdón, eso hace que nuestro peso específico como ciudad vaya perdiendo cada vez, sea menor en el conjunto de la economía nacional, y con las consecuencias que tiene en empleo y en población. Entonces, esta es una reivindicación muy importante. Me alegro enormemente que esta reivindicación esté en todos los partidos unidos, incluso el alcalde, que podía, por afinidad con el partido que ha hecho la propuesta de los nudos ferroviarios, podía haberse mantenido tibio. Que se haya formado una plataforma donde están todos los sectores de Burgos, no solamente los sectores sociales, sino también los económicos, que son los más importantes también para estas cuestiones, ¿no? Sindicales, todo tipo de agentes sociales, toda la red social. En este caso se ha hecho con una base muy amplia, podemos decir que está toda la ciudad, y yo creo que tenemos que apostar por ello, tenemos que apostar con ello. Posiblemente no sea suficiente, pero es necesario tener unas infraestructuras de comunicación que nos permitan seguir con nuestro crecimiento, porque una de las ventajas más competitivas de nuestra economía es localización. Pero es que esta primera manifestación tiene que ser ese primer paso. O sea, no tiene que consistir en hago una manifestación y me olvido, sino que tiene que ser la continuidad de una presión
constante, no solamente al gobierno actual, sino a los gobiernos futuros, porque estamos hablando que esto lleva muchos años atrás y por el gobierno central han pasado todo tipo de gobiernos, por lo tanto creo que esto tiene que ser una continuidad de cara a ese futuro tan importante de la ciudad. Pues hemos tratado muchos temas, se nos han quedado muchos más en el tintero, los pasaremos para mañana. Hoy ha sido un placer recibir a Chema Calzada, José María Calzada, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y a Fernando Lavarga, lo mismo. Muchas gracias, lo que pasa es que hoy nos habías puesto mucha tarea. Os ha dado de sí hoy informativamente el día. Os habéis ganado el no sueldo. Bueno, pero nos es grato con tu presencia, estamos encantados de poder estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Bueno, breve pausa ahora, enseguida les hablamos de la próxima Fiesta de las Flores, que vuelve ya este próximo fin de semana y lo hace con un cambio de ubicación. En 2 minutos os lo cuento. Últimos instantes de Noticias 8 edición noche para retomar un asunto que ya hemos recogido en nuestra mesa de actualidad. Esta tarde se ha presentado en sociedad la plataforma cívica por las infraestructuras de Burgos. Hacemos un pequeño resumen. Luis Ángel Rozas, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues así es, puesta de largo de esta plataforma cívica con el lema Burgos exige respeto y futuro. Desde que el pasado 10 de marzo diera sus primeros pasos, son ya 150 las diferentes entidades representantes de toda la sociedad burgalesa que se han sumado a esta plataforma, desde colectivos empresariales, sindicales, colegios profesionales, las universidades, un amplio abanico de colectivos, también del tercer sector, se han querido sumar a esta iniciativa, que sigue abierta a la participación de nuevos colectivos y demás integrantes de la sociedad burgalesa. Lo que se trata es de reclamar a las instituciones inversiones comprometidas para la provincia de Burgos, especialmente en el tema logístico, es decir, que Burgos no quede apeada de ese corredor ferroviario atlántico. Una de las propuestas de esta plataforma es que se considera el corredor central como una deriva, una desviación de ese corredor atlántico y de este modo Burgos pasaría a estar dentro de ese nodo básico del corredor atlántico. La plataforma quiere movilizar a la sociedad burgalesa y para eso, para que quede fuera de toda duda que no tiene ningún tipo de ideología política, se esperará a que concluyan las próximas elecciones municipales. Por lo tanto, una de las propuestas es que haya una gran manifestación, una gran movilización social por las calles de Burgos el martes 13 de junio, una movilización que terminaría a los pies de la catedral. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Ya saben la fecha, como comentábamos antes, martes 13 de junio. Y vamos con otros asuntos porque tenemos que hablar de la Feria de las Flores, que vuelve este próximo fin de semana y lo hace con un cambio de ubicación. Este año el Paseo del Espolón será el escenario de la creatividad de los floristas. A partir de mañana, 100 profesionales, también voluntarios, van a comenzar a engalanar la ciudad. Este año la Asociación de Floristas de Burgos hará florecer este espacio. El Paseo del Espolón se convertirá el fin de semana en una auténtica fiesta de las flores. La fachada de la Diputación, el estanque, el templete o el puente de Santa María serán algunos de los escenarios. Uno de los montajes más grandes este año que se lo lleva el puente de Santa María. Que creo que va a ser además la escuela de floral que todos los años nos sorprende, pues este año creo que no va a ser menos, así que confiamos en las chicas. 100 profesionales y voluntarios de diferentes escuelas del país comenzarán mañana a trabajar en la confección de los montajes, una 9ª edición que apuesta por ser un espectáculo de color. Este año sí que es verdad que vamos a introducir la flor cortada, pues bueno, porque cada año va cogiendo un poquito más de terreno, porque yo creo que le da un poquito de... Además, este año nos lo pedía un poco la ubicación. 150.000 euros de presupuesto destina el Ayuntamiento a este evento que hasta el pasado viernes no tuvo confirmación debido a los retrasos administrativos. Creíamos que no había Fiesta de las Flores. Pues bueno, porque no había dinero. No se lo habíamos gestionado desde el Ayuntamiento. Al final ha podido ser.
pero ha sido de infarto. Una fiesta que contará además con actividades complementarias de teatro, música y un programa en directo ofrecido por esta casa, por la 8 Burgos, desde el Templete el viernes a partir de las 4:30 de la tarde. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Este ambiente veraniego que estamos teniendo parece que toca su fin. Daniel Angulo, buenas noches. ¿Vuelve la primavera, Dani? Hola Rafa, muy buenas noches. Pues hoy hemos vuelto a tener una jornada veraniega de altas temperaturas, máximas de 25 o 26 grados en el norte, a pesar de que el amanecer fue fresco, ya que ayer al entrar viento del nordeste, quedarse los cielos despejados, como digo, hemos amanecido con temperaturas mínimas tan solo de 3-5 grados, pero luego ha llegado ese aire cálido que ha hecho que subieran las temperaturas. Pero todo esto tiene las horas contadas. A partir de mañana ya vamos a tener un tiempo más normal. Se acabó este verano que estamos teniendo, se acabó llevar la manga corta, pantalón corto y camiseta de tirantes. Vamos a tener que utilizar, como digo, a partir de mañana y sobre todo en próximos días, pues la chaqueta de entretiempo, que es lo que corresponde a la época del año en que nos encontramos. Mañana va a llegar un frente frío, nos va a dejar lluvias en merindades y sobre todo por la tarde viento del nordeste que hará que bajen las temperaturas. Un viento que se va a intensificar en próximos días. ¿Por qué? Pues vamos a mirar lo que va a ocurrir ya el miércoles, y es que el anticiclón colocado al oeste de España, de la península ibérica, se va un poco hacia el norte y desde ahí va a favorecer la entrada de ese viento del nordeste que, como digo, nos va a obligar a utilizar ya por fin la chaqueta y además durante unos cuantos días. Lo iremos contando. Y ya nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y si quieren mañana aquí estaremos a las 11. ¿Para qué? Pues para contarles lo que pasa. Buenas noches.